La mesa de análisis, el precio del petróleo y su impacto en el desarrollo nacional. Esta importante conferencia será conducida por el doctor Néstor Martínez, distinguido miembro de la OMAI y comisionado de la Comisión Reguladora de Hidrocarburos. Los saludamos con afecto y distinción al ingeniero Néstor Martínez. Nos acompañan también el licenciado Guillermo García Alcocer, jefe de la Unidad de Políticas de Exploración de la Secretaría de Energía de México. Bienvenido, Guillermo. Nos acompaña también el ingeniero Alfonso Rodríguez Torres, subdirector de Auditoría de Reservas de Hidrocarburos de Petróleos Mexicanos, PEP. Bienvenido, Alfonso. Y quiero saludar con mucho afecto al distinguido doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo, a quien felicitamos por su 50 aniversario, celebrado honrosamente el día de ayer para beneficio de México. Felicidades al IMP y a nuestro director general. Pues, estimado Néstor, te cedemos el micrófono. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tengo que comentarles que es para mí un gran honor poder servir a la UMAI coordinando esta importante mesa que se llama El precio del petróleo y su impacto en la economía nacional. Deseo agradecer especialmente a la Comisión Ejecutiva y al Consejo Consultivo, presididos por el ingeniero Gustavo Arbizu y por el ingeniero Pablo Real Pozo, por la oportunidad que me dan de poder compartir conocimientos, experiencia con tan alto nivel de funcionarios en la mesa y también con todos ustedes. Es de todos bien conocido que las fluctuaciones en los precios de petróleo a nivel internacional son una constante y todo esto se ha dado durante las últimas décadas. O sea, lo que es constante es que esto siempre está fluctuando. Y es un fenómeno multifactorial que no ha podido modelarse, como por ejemplo se puede modelar el clima. No hay realmente alguien que pueda pronosticar cuál va a ser el futuro de los precios del petróleo. La explicación que hemos escuchado en los medios es que pues ha habido una disminución del precio y que ha sido pronunciada porque ha habido un aumento en la oferta, porque ha habido una disminución en la demanda, porque pues, la OPEP no se ha puesto de acuerdo con estrategias que permitan incrementar el precio y también que pues, la revaluación del dólar ha ocasionado que estas cosas o este fenómeno se presente. Sin embargo, también hay teorías que manejan una estrategia geopolítica de sometimiento dirigida a varios países en particular. Es indudable que un factor que ha influido mucho en esto de los precios es la explotación del shale en Estados Unidos y Canadá, algo que hace 10 años imaginábamos imposible, ahora es uno de los factores fundamentales que han permitido incrementar la oferta de los hidrocarburos. Se espera que el petróleo siga teniendo precios bajos en lo que resta del 2015 y que se vea acompañado por cambios significativos en el ingreso real de los países exportadores. El papel de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la UMAI, es alertar sobre esta problemática, aportar ideas para amortiguar sus efectos, proponer formas de potenciar los recursos con los que cuenta la nación y generar un interés hacia los inversionistas y privados ante el escenario de la ronda 1. El día de hoy escucharemos disertar sobre este importante tema al jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la CENER, el licenciado Guillermo García Alcocer, al subdirector de Auditoría de Reservas de Hidrocarburos de Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, y al doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo. Tendremos presentaciones del orden de 15-20 minutos para finalmente tener una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes. Me voy a permitir leer brevemente la semblanza de cada uno de ellos
y entonces les daría la palabra para que iniciaran con su presentación. El ingeniero Guillermo García Alcocer es el jefe de la Unidad de Políticas de Exploración de la CENER, como ya lo comenté, y es encargado del diseño de los términos contractuales, como los aspectos técnicos de las licitaciones de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Su experiencia en el sector hidrocarburos abarca todas las cadenas de valor en la industria petrolera, incluyendo regulación técnica, diseño de políticas públicas, evaluación y desarrollo de negocios. Fue uno de los 3 candidatos nominados por el presidente Peña Nieto al Congreso para presidir la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En su responsabilidad anterior como director general de Exploraciones y Extracción de Hidrocarburos, dirigió al grupo técnico de la Secretaría de Energía que redactó la reforma energética del sector hidrocarburos, tanto las reformas constitucionales como las leyes secundarias y reglamentarias. Él previamente fue director general de Desarrollo Industrial de la Secretaría de Energía, donde dirigió el diseño y aprobación de asociaciones de empresas de refinación, petroquímica y logística, así como proyectos de comercialización de petróleo. Actualmente representa a la Secretaría de Energía en varios de los consejos, por ejemplo, el en Pemex, en el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y algunos otros más. Él es licenciado en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Finanzas, también por la misma institución. Realizó diversos estudios diplomados y de posgrado en la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard y la Universidad George Washington y también en el ITAM. El licenciado Guillermo García Alcocer fue distinguido por el Banco de México con el Premio Nacional de Economía y también le fue otorgado el Premio de Investigación por parte del ITAM. Durante los últimos 4 años ha participado como ponente en los principales foros nacionales e internacionales de la industria petrolera. Les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Guillermo Alcocer y le solicito que haga uso del presidio. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Néstor, es un honor para mí estar en este foro organizado por la UMAY. Creo que vienen retos bien importantes para los ingenieros en estas nuevas condiciones del mercado petrolero y nos invitan a tocar un tema pues nada fácil. Yo creo que el que les diga que puede predecir el precio del petróleo, yo creo que les está básicamente mintiendo. No hay quien pueda saber y pronosticar, como bien decía Néstor, el movimiento en este indicador. Están tanto las razones físicas, las razones de costo de producción y está también todo el tema de mercado financiero y geopolítico, como bien mencionaba el comisionado. Entonces, yo lo que les puedo ofrecer es pues una pequeña aproximación a lo que desde nuestro punto de vista puede ser que esté ocurriendo. Primero, poner en contexto el precio del petróleo en nuestro país. Como ustedes saben, en 2013 se aprobó una reforma muy amplia que abarcó desde la etapa, digamos, extractiva hasta la transformación, el desarrollo, el movimiento de los productos, el transporte, hasta la propia estación de servicio. Yo creo que si nos hubieran preguntado igual hace 6, 5 años si veíamos cualquiera de nosotros o ustedes esta reforma en el futuro, era un sueño para la mayoría de nosotros, ¿no? Teníamos una sola empresa que tenía que hacerlo todo, que además tenía que hacerlo solo y que de no entrar a un segmento a atenderlo, ese segmento se quedaba totalmente, digamos, desierto. Entonces, se da esta reforma que abarca todo, incluso el IMP tiene una transformación importante, ¿no? Se incorporan los consejeros independientes, un nuevo gobierno corporativo, la posibilidad de convertirse en una EPE, que estamos trabajando muy fuerte con el IMP para lograr esa transformación, pero se cambia básicamente todo el escenario. Esto es muy importante porque yo no me quisiera imaginar este entorno de volatilidad de precios con la reforma, con la ley que teníamos antes de 2013. Yo creo que en este momento pues estaríamos tal vez sentados, cruzados de brazos, diciendo ¿y qué haremos, no? Hoy en día tenemos todas las oportunidades, tenemos todos los mercados abiertos, todos
las actividades con posibilidad de actuación por parte de terceros. Entonces, rápidamente recordarles de qué se trató la reforma. Se aprobó este nuevo marco constitucional y legal en diciembre de 2013. En agosto del 2014 se publican las leyes secundarias y en octubre de ese mismo año, del 14, ya teníamos publicados todos los reglamentos. Se transforma Pemex en una empresa productiva del Estado, en una EPE, que tiene ya todos los elementos para poder comportarse como empresa, tiene un mandato de generación de valor y puede con mucha flexibilidad mover, digamos, sus decisiones corporativas y de inversión. Se fortalece la CRE y la CNH, lo que eran órganos, digamos, dependientes del gobierno, se constituyen en unos organismos coordinados, cuasi autónomos, que se dedican a la regulación y a la promoción industrial. Incrementan su número de 5 a 7 comisionados, tienen un fideicomiso que alimenta las propias finanzas de la CRE y de la CNH, de tal suerte que no están sujetas a los vaivenes del presupuesto. Se crean organismos muy importantes como la Agencia de Seguridad Industrial, el Centro de Control de la Energía Eléctrica, el Centro de Control del Gas Natural, el Fondo Mexicano del Petróleo. Se crea un programa estratégico para la formación de capital humano, esto con la ayuda de las instituciones de investigación y de capacitación a nivel nacional y como bien mencioné, el IMP se moderniza y bueno, se invierte en nuevos fondos. Se asignan campos a Pemex en la ronda 0, otros países que hicieron estas reformas tardaron un par de años en lograr darle a Pemex el primer conjunto de asignaciones para poder trabajar en adelante, la llamada ronda 0. Aquí trabajamos muy de la mano con el equipo de Pemex, con Alfonso, con todos los colegas de la empresa y se logró sacar la ronda 0 2 días después de que se publicaron las reformas legales. Tenemos ya 3 convocatorias de la ronda 1 publicadas. De hecho, hoy la CNH nos va a comunicar los últimos cambios al contrato de la segunda convocatoria y va en marcha, digamos, este proceso. Y bueno, Pemex está aprovechando las herramientas que tienen con base en la reforma, por ejemplo, está migrando asignaciones a contratos modernos y publicamos también un plan quinquenal de las licitaciones hacia adelante. Entonces, esta lámina, en resumen, lo que quiere decir es México está en muy buenas condiciones de responder a la volatilidad del precio del petróleo. Ya entrando al tema del precio del petróleo, esta gráfica es pues muy elocuente, ¿no? En términos de lo que estábamos viendo en los mercados internacionales hasta el año pasado, eran precios alrededor de entre 100 y 120 dólares por barril. Esto se empezó a disminuir a partir del año pasado, tuvo una caída muy importante, luego tuvimos alguna recuperación en los primeros meses de este año y ayer tuvimos otra bajada importante en el precio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Hay una abundante oferta a nivel internacional, hay una producción de Estados Unidos que se está manteniendo en los niveles que se estaban viendo en los años anteriores, pese a la caída del precio y pese a tener costos de producción relativamente altos. Y bueno, también tenemos el movimiento financiero, ¿no? Ahí rápidamente ver cómo está el balance entre oferta y demanda. Básicamente la Agencia de Información del Departamento de Energía de Estados Unidos nos dice que la oferta se ubica en alrededor de 95 millones de barriles por día y el consumo a nivel internacional está en 93. Entonces es un desbalance de 2 millones de dólares, de 2 millones de barriles, lo que está de alguna manera impactando en la volatilidad al interior del mercado petrolero. Se habla también mucho del tema de Irán. Irán alcanzó un acuerdo con los Estados Unidos y con los países europeos para el programa nuclear. Esto nos indica que se irán levantando las restricciones que tiene a su comercio exterior y lo que se ve hacia adelante es que esto no impactará en el corto plazo, será un flujo de petróleo que pudiera llegar en un futuro, probablemente en 2 años. Ahora, en mi carácter de economista, pues sí me intriga mucho este tema del precio, yo creo que a todos.
La teoría económica dice que un producto se vende hasta por el precio del último barril, del costo del último barril que se produce. Si formáramos todos los costos de producción, y ustedes como ingenieros lo entienden perfecto, ¿cuánto cuesta el producir un barril, digamos, en los campos terrestres en el Medio Oriente, que son los más baratos, que están hasta la izquierda? Pues iríamos formando todos los barriles en el sentido de los más baratos, serían los que serían despachados primero, haciendo el símil tal vez con el SENACE, y se iría despachando los barriles más caros conforme fuere aumentando la cantidad demandada. Si dibujamos la demanda o la ubicamos en los 90 y tantos que mencioné hace rato, el petróleo pues tendría que estarse cotizando en alrededor de 65, 70 dólares. Esto es lo que te diría un analista riguroso, economista, donde costo marginal, el costo de la última unidad es el que te debe explicar el precio al que se vende todo el lote, ¿no? El tema aquí es que traemos un desbalance de corto plazo, alta volatilidad, la injerencia tal vez de mercados financieros donde el commodity, un bien como el petróleo, como el oro, se vuelven almacenes de valor cuando las alternativas no dan una rentabilidad adecuada. Si tenemos, por ejemplo, la amenaza de que Estados Unidos va a incrementar sus tasas de interés, el pago que le hace a la gente por tener un título de deuda americano, pues el almacén de valor que era el petróleo deja de serlo para las instituciones financieras y empiezan a buscar otro lugar, ¿no? Donde la rentabilidad puede ser mucho más alta. Entonces, en el largo plazo, lo que dicen los analistas, otra vez con la enorme advertencia al principio de que nadie puede predecir qué está pasando, pero si ponemos en la mesa que el petróleo va a seguir utilizándose en los siguientes 30 años, que no hay ninguna agencia internacional, nacional y de investigación que te diga que ya hay un sustituto del petróleo que vaya a llegar y que puede llegar a costos accesibles y que puede tomar este papel, pues en el largo plazo debería de encontrarse la oferta con la demanda, ¿no? Eso creemos, por lo menos los economistas. Ahora, ¿dónde están las oportunidades? ¿Por qué seguimos con las licitaciones? ¿Por qué estamos licitando campos en exploración y producción? Hay mucha gente que está mencionando en medios de que deberíamos de parar todo, deberíamos de detener las licitaciones, porque el precio no es adecuado al momento actual. El primer elemento que yo aportaría a la mesa es que México es la última frontera, digamos, no explorada del mundo. Es un área donde tenemos un gran potencial, tenemos la riqueza geológica y tenemos la posibilidad de, además de tener a Pemex, tener a muchos operadores trabajando con nosotros. Los costos de producción por barril en México, aún a los precios actuales, son atractivos. Por ejemplo, si vemos la gráfica que estamos mostrando, no sé dónde la están viendo, por allá me imagino, lo que muestra es los recursos prospectivos que tiene el país y en el eje de las X el costo de producción por barril. Entonces veamos el primer círculo, son 24,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, son básicamente las reservas, los recursos, prospectivos que tenemos convencionales. ¿Qué costo de producción tenemos? Pues tenemos un costo de producción por abajo, por alrededor de los $10, ¿no? Puede haber áreas a $8, puede haber otras a 12. Entonces, a un precio del petróleo de 33 que cerró la mezcla ayer, pues todavía tienes $20 de margen para pagar al Estado los impuestos correspondientes y para que el contratista todavía tenga algún atractivo. En el caso de la siguiente círculo, que es aguas profundas, el costo de producir debe estar entre los 20 y tantos dólares altos y los 30 bajos. Esto también es atractivo a precios no de ayer, pero los que se consideran pudieran ser los precios un poquito más estables, ¿no? La volatilidad que se está observando en los días previos es extraordinaria. De hecho, los precios que se están viendo no se habían visto desde 2009 y eso nadie piensa que sea un elemento de largo plazo. Ya cuando entramos a los no convencionales es donde hay que tratar de diseñar estas licitaciones de manera adecuada, ¿no? Aquí los costos, como pueden ver, están alrededor de 50. Entonces, es ahí donde puede haber un poco más de reto en términos de las cuencas mexicanas para el futuro.
Entonces, un poco lo que quiere decir esta lámina es el precio actual sí está bajo, no se espera que ese precio sea el de largo plazo, pero aún con ese precio las cuencas mexicanas son atractivas. ¿Y cómo podemos saber que son atractivas? Pues como mencionaba Néstor, estamos en medio de la ronda 1. Si nosotros contabilizamos de las 3 convocatorias que lanzamos en conjunto con CNH, cuántas empresas están interesadas o se han acercado a las instituciones, tenemos contabilizadas 129 empresas que están estudiando el caso de México. De estas 129 empresas, 79 ya pagaron el acceso al cuarto de datos. El acceso al cuarto de datos de las primeras 2 convocatorias fue alrededor de 5 millones de pesos, no es un pago menor. De la tercera sí fue un pago más pequeño, son campos más chiquitos. Y de todas estas 129 empresas, 55 pagaron adicionalmente la inscripción a la licitación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la licitación está teniendo el atractivo. La mecánica del propio contrato responde a un mayor precio. Cuando el precio se recupera, el Estado recauda más. Cuando el precio se hace chiquito, el Estado recauda un poquito menos, pero es automático el ajuste. Entonces, el contrato que ya se tiene hoy en la mesa responde a las condiciones de mercado. Y las empresas están viendo a México como un destino atractivo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la primera convocatoria? La primera convocatoria, algunos medios la calificaron negativamente. Yo creo que la primera convocatoria tiene que verse en el contexto de una licitación. Los países de América Latina con los cuales nos comparamos colocan 30% de los bloques que ofrecen en licitaciones, pero aquí estamos hablando ya de unos procesos muy maduros, donde ya se han probablemente licitado más de 4,000 campos. Aquí con 14 áreas que ofrecimos en la primera convocatoria, se muestran estos resultados, ¿no? que son interesantes. Una referencia más, en Estados Unidos se colocan alrededor del 10% de los bloques que se ofrecen. Entonces, y eso en escenarios, digamos, atractivos. Nosotros colocamos 14% de lo que ofrecimos y les quiero platicar un poco cómo estuvo la composición, ¿no? Tuvimos 25 licitantes precalificados, algunos de ellos fueron consorcios, 9 licitantes se registraron el día de la licitación para presentar propuestas. De estos 9, 7 finalmente pusieron una propuesta. De los 7 que presentaron propuestas, 3 eran empresas solas y 4 eran consorcios. Lo importante es que eran 12 empresas, al separar ya los consorcios, que representaban a 10 países. Y lo que es muy interesante es que dentro de estas empresas teníamos empresas globales, ¿no? No son empresas pequeñas, son empresas, 4 de ellas están en entre las 25 empresas más grandes del mundo. Y tuvimos ofertas para 6 bloques, ¿no? Ahí 2 de los bloques se adjudicaron muy bien. De hecho, el precio que esperábamos recibir era algo así como 40% de la utilidad, y las empresas se pelearon, digamos, por pagar más, y al final quedó algo así como en 65-66% de la utilidad la que se va a pagar al Estado. 4 bloques no se colocaron porque los tiros de los licitantes fueron por debajo de lo que la Secretaría de Hacienda estableció como mínimo, pero eso no implica que no hubiera interés por ellos, ¿no? Como decía en el cuadro de hasta abajo, lo importante de esta licitación es que fue un muy buen ensayo. Tuvimos el aval de las empresas internacionales, tuvimos a la empresa número 6, a la número 19, a la 20 y a la 25 en el ranking de la revista Forbes, que estuvieron dispuestos a jugársela por México. Entonces, hay la señal de que las licitaciones deben continuar, la industria no puede quedarse sin reservas. Alfonso pues, nos podrá platicar a lo mejor parte de esto, pero las empresas tienen que tener un inventario constante. Si se quedan sin este inventario de reservas futuras, empiezan a valer menos las empresas. Entonces, en ese sentido, esto es estratégico para ellas, ¿no? En la segunda convocatoria, la semana pasada, me parece, Néstor, se publicó la lista de precalificados, son 14,
Son 9 empresas individuales y 5 consorcios. Tenemos un total de 20 empresas. Aquí podríamos preguntar, oigan, ¿por qué son menos precalificados que en la anterior? En la anterior licitación tuvimos muchos precalificados que probablemente estaban analizando el modelo mexicano, se estaban probando para ver cómo podían operar con nosotros, cómo podían interactuar con CNH y finalmente decidieron no presentar propuestas. En este caso se ve un menor número de empresas, es un menor número también de áreas contractuales, son solo 5 contra 14 del anterior y bueno, tenemos la visión de que puede ser muy competido en el sentido de que lo que estamos ofreciendo aquí es reserva probada. Esto, en el momento en el que una empresa lo adquiere el derecho a explotar esa área, puede registrar en sus registros contables que tiene derecho a extraer esas reservas y eso ayuda obviamente al financiamiento de la empresa. Vamos a cerrar el contrato, lo cerramos el día de hoy, en la tarde hay un pleno, los invitamos a ver a Néstor en vivo por internet. Vamos a tener el pleno de la CNH, lo estaremos viendo todo México, si así lo gustan, está en vivo. Y hoy se cierra el contrato en esa sesión, ¿no? Las últimas cláusulas, los últimos movimientos van a ser ahí. Y la apertura de oferta será el 30 de septiembre en un acto televisado, otra vez transparente, con toda la visibilidad que tiene en el mundo. Aquí viene la lista de las empresas precalificadas. Tenemos otra vez una mezcla de empresas globales, tenemos a Chevron, por ejemplo, hasta Total, a Shell, y tenemos empresas intermedias también, ¿no? Como Lukoil, traemos a empresas mexicanas como Petroval, está Sierra, está Casa, que está dirigida por un ex comisionado de la CNH, ¿no? Tenemos mucha presencia de mexicanos en esta segunda licitación. La tercera convocatoria es muy interesante. Aquí quisiera llamar mucho la atención de la comunidad de ingenieros porque las reglas son totalmente diferentes en esta tercera convocatoria. Lo que estamos ofreciendo aquí son campos relativamente pequeños, tienen recurso original, digamos, en el sitio, y aquí la precalificación va a depender de la currícula del equipo que se integre. Entonces, si llega una empresa y la empresa no tiene la experiencia, porque es una empresa de reciente creación, lo que le van a presentar al comisionado Néstor es el currículum de los ingenieros que conforman esa empresa y será valorada la empresa en función de esta capacidad. Y nosotros sabemos que tenemos mucha gente jubilada de Pemex, jubilada del IMP, gente activa que puede tener interés en conformar estos consorcios y es una gran oportunidad porque es el semillero de los operadores en México. Lo que queremos es que la tercera convocatoria sea el primer paso para una empresa mexicana que nos demuestre capacidades, que administre adecuadamente estos campos y una vez que supere, digamos, esa prueba, pueda ir por un área, por ejemplo, más grande terrestre, después un área somera y, ¿por qué no?, un área de aguas profundas. Yo creo que si volteamos en 6, 7 años y no tenemos grandes empresas mexicanas de ingeniería dedicadas a este tipo de actividades, naturalmente habremos fracasado. Entonces, los invito a revisar las bases, están muy atractivas las áreas, son, como decía yo, muy accesibles y muy pequeñas. Aquí la inscripción se cierra el 4 de septiembre y la apertura de oferta será el 15 de diciembre de 2015. Hacia adelante, ¿qué viene? Publicamos el mes pasado el plan quinquenal, ¿no? De hecho fue hace 2 meses, y lo que le estamos mostrando a la industria es todas las áreas que queremos ofrecer hacia adelante. Como pueden ver, cada colorcito es, la ronda 1, por ejemplo, es anaranjada, la ronda 2 es un amarillo un poco más claro, la ronda 3 es la verde. Entonces tenemos 5 años de licitaciones ya dibujadas, ya identificadas. Hay una página bastante interesante que hicimos en la CENER donde puedes ver cada área, sus características, qué recursos prospectivos están incorporados en cada una de ellas, si es un campo que reserva o recurso tienes ahí original identificado. Y un poco la idea aquí es que la industria mexicana e internacional volteen a ver a México como un socio de largo plazo. Y aquí está el proyecto, ¿no? Yo ya simplemente como conclusión es
El precio de mercado tiene una increíble volatilidad en estos días, como lo estamos observando, pero esta industria es de largo plazo. Ustedes saben que el precio de hoy no va a ser el precio que vas a ver el día que empieza la producción. Una producción en aguas profundas, desde el día del descubrimiento hasta el primer barril, pueden pasar 7, 8 años. Entonces, la industria cree, y así lo creemos también nosotros, que el petróleo va a seguir siendo la base energética de muchos países, del nuestro incluido, a nivel mundial, que los precios actuales no reflejan el costo de producción y que México es un destino muy estratégico para sus actividades. Entonces, una atenta invitación a visitar la página ronda1.gov.mx y pues muchas gracias Adela, otra vez por la invitación. Le agradecemos al licenciado Guillermo García por su presentación. Recuerdan la lámina esta donde hablan del Ártico, ¿no?, como lo más caro. Hace 2 o 3 semanas salió en el periódico que ya están empezando a ver la exploración en el Ártico. Eso algo tendrá que decir, ¿no?, con los precios futuros. Bueno, toca ahora el turno de nuestro ponente José Alfonso Rodríguez Torres. Voy a leer una síntesis de su semblanza, que es bastante larga, muchos puestos en Pemex, una gran carrera, iniciando pues desde los niveles, yo creo que hasta de becario, hasta el de subdirector de Auditoría de Reservas de Hidrocarburos. Él es ingeniero petrolero de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la generación 84-88, y tiene una especialidad en Ingeniería de Yacimientos por la Delft University, el Imperial College y el Instituto Francés del Petróleo. Antes de ser subdirector de Auditoría de Reservas, fue gerente de Recursos y Reservas en Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, y también estuvo en el activo integral como subgerente de Diseño de Exploración. Dentro de otros puestos importantes, pues estuvo también como superintendente de Yacimientos en el activo de explotación Ekbalam, y la mayor parte de su carrera la hizo en Ciudad del Carmen. Otro puesto importante fue ingeniero de Yacimientos en la Superintendencia de Ingeniería de Yacimientos Distrito Carmen, y los logros más importantes que él ha tenido en su carrera, uno de ellos fue la documentación y arranque del proyecto de inversión Ekbalam, es un proyecto muy importante, la implementación y arranque del sistema de producción artificial de bombeo excentrífugo del campo Ekbalam, la implementación del sistema MERAC en la región marina noreste para la evaluación de reservas de hidrocarburos. También algo muy importante, la reducción de la declinación de la producción de Cantarell, nuestro yacimiento gigante, una estrategia de explotación óptima del casquete de gas del campo Acal y la reducción de la producción de nitrógeno, y también la documentación y desarrollo de los campos Taquín, Iztoc, Cuts y Ek. Una de las metas también muy importantes es que alcanzó las metas del 100% en la tasa de restitución de reservas en los años 2010, 2011 y 2012. Una tarea bastante complicada. Pues después de esta breve presentación le pediríamos al ingeniero, por favor, que haga uso del podium. Gracias. Voy a pedirles un aplauso también para él, por favor. Gracias. Gracias, Néstor. Bueno, primero que nada, pues agradecer a Lomay la oportunidad que nos dio a Pemex Exploración de Producción de presentar esta ponencia en esta mesa redonda. Y vamos a ser muy breves, traemos un material que expresa de alguna manera la inquietud, obviamente nosotros como empresa operadora, empresa productiva del Estado ya, pues el tema relacionado con el comportamiento de los precios de los hidrocarburos y el impacto que está teniendo obviamente en los diferentes aspectos técnicos y económicos de la empresa. Muy bien, la siguiente, por favor. Gracias. Básicamente, ya lo comentó por ahí mi colega Guillermo García de la CENER, tenemos básicamente 3 estrategias fundamentales actualmente en Pemex. La primera se refiere a la migración de los contratos de servicio de los CIEPS y los COPS. Son contratos que se firmaron ya hace algunos años a la fecha. Son contratos estrictamente de servicios que están siendo operados por compañías petroleras operadoras. Y estamos haciendo los esfuerzos para migrar esos contratos ya a un tipo de contrato de riesgo compartido, en donde tanto el operador actual como Pemex se vaya en un esquema de inversión un poco más agresivo, compartiendo obviamente riesgos, compartiendo beneficios, y este trabajo es fundamental actualmente para nosotros.
Otra estrategia que estamos llevando a cabo dentro de la empresa es buscar socios para posibles proyectos de inversión conjunta, de asignaciones a campos que nos fue otorgado por parte del Estado, que nosotros le denominamos farm-outs. Vale la pena mencionar que estos farm-outs están ubicados tanto en aguas someras, campos terrestres, campos digamos, de características no convencionales, etcétera. Entonces, son estrategias para nosotros también fundamentales, puesto que tratamos de complementar los montos de inversión que requerimos para todas las asignaciones que nos otorgó el Estado, viniendo por recursos de inversión propios de la empresa, otros recursos de inversión compartidos con terceros y obviamente las migraciones. La siguiente, por favor. Muy rápidamente, es simplemente un resumen, una lámina que resume los resultados que tuvimos ahora como ronda cero. Nosotros, Pemex Exploración y Producción, hizo solicitud de cierto número de campos, que fueron 380 campos. Al final el Estado, como ustedes ya saben, ya fue publicado, bueno, pues nos otorgaron 334 campos, ya en forma definitiva, con un periodo de explotación de 20 años, que son los títulos que nos otorgaron. Adicionalmente, en una etapa posterior, la Secretaría de Energía nos otorgó otros 95 títulos de otros campos adicionales, que la mayoría de ellos están en producción y que, bueno, tienen un periodo de operabilidad por parte de Pemex de un periodo de 2 años. Eventualmente, muchos de estos campos están incluidos dentro de las diferentes rondas que tiene contemplado la Secretaría de Energía. La siguiente, por favor. Muy bien, esto simplemente resume también cuál es el nivel de reservas que tenemos en la empresa al 1 de enero del 2015, ya propiamente de las asignaciones de Pemex. Vale la pena mencionar que en todas las categorías, la 1P, 2P y 3P, la 1P significa el nivel de reservas probadas, que son las que tienen el mayor grado de certidumbre, de ahí proviene la producción. Tenemos alrededor de 12,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Vale la pena mencionar que con los niveles de producción actuales de la empresa, cada año consumimos 1,300 millones de este volumen. Entonces, como ven, tenemos un nivel de reservas probadas de aproximadamente un poco más de 10 años, que es un nivel de reservas adecuado para una compañía operadora que produce altos niveles de producción como lo tiene PEP actualmente. Vale la pena mencionar que de esa producción el 80% proviene de campos ubicados en aguas someras. Finalmente, para la reserva 3P tenemos una que representa la reserva total, tenemos del orden de 31,000 millones de barriles de los 34,000 millones que tiene el país. También este nivel de reservas nos permite seguir haciendo inversiones dentro de Pemex para continuar manteniendo la plataforma de producción. Todo esto obviamente englobado en aspectos netamente técnicos y económicos que vamos a ver un poco más adelante el impacto que tienen los precios para este fin. La siguiente, por favor. Nuevamente estamos mostrando cómo está la distribución de las reservas por cada una de las regiones de PEP. Pemex, PEP, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción tiene 4 regiones productivas. Las principales por su nivel de reservas y producción pues son las 2 regiones marinas, que es donde se tiene el mayor volumen de reservas probadas del país y también lo que fue asignado a Pemex. Y es ahí mucho donde estamos enfocando nuestros digamos, esfuerzos para continuar con nuestros niveles de inversión. La siguiente. Esta lámina muestra la diversidad que tenemos en cuanto a los proyectos de inversión en PEP. Como ustedes pueden ver, tenemos proyectos relacionados con la parte de exploración, proyectos relacionados con la parte de explotación y también tenemos algunos proyectos relacionados con el acondicionamiento y distribución de la producción primaria. En la parte de exploración, básicamente nuestros proyectos van desde 1 a 10 años, están ubicados en campos o áreas terrestres, en aguas someras, en áreas de gas no asociado, de campos netamente de gas natural, pero también está incluido actividad exploratoria en la parte no convencional de gas y oil shale, ubicado preferentemente en el norte del país, y también en aguas someras, que es prácticamente el área donde estamos apostando mucho de lo que va a ser el desarrollo en el mediano y largo plazo. En la parte de explotación, seguimos invirtiendo en la parte de campos terrestres. Nuestro fuerte obviamente es todo lo de desarrollo en aguas someras. Pemex y PEP en particular, pues es una de las empresas petroleras a nivel internacional que más actividad tiene costa afuera y es una de las que más produce también en costa afuera. Entonces, también estamos enfocando nuestros esfuerzos en analizar, en buscar áreas de negocio en campos no convencionales de gas y oil shale, que ya fue plenamente identificado con diversos pozos exploratorios que han sido perforados en el área principalmente del estado de Tamaulipas.
También, obviamente, pues, todo lo que hemos incorporado en reservas de aguas profundas, tanto en la parte norte, de las aguas territoriales en la parte norte del Golfo de México, que son campos preferentemente de aceite, y campos en aguas profundas que hemos encontrado, descubierto hacia la parte sur del Golfo de México, que son campos de gas no asociado, gas natural. La siguiente, por favor. Muy bien, esto simplemente es un collage de todas las inversiones que actualmente en este año 2015 estamos desarrollando dentro de PEP. El nivel de inversión que estamos llevando a cabo, a pesar de todos los pesares y de las restricciones en cuanto a la asignación de recursos presupuestales, sigue siendo relativamente alto, 120,000 millones de pesos, y nos estamos enfocando básicamente en aquella infraestructura que nos va a proveer de la producción en el corto y el mediano plazo. Es donde estamos enfocando actualmente las inversiones dentro de PEP. Seguimos invirtiendo mucho, como decíamos, en aguas someras, en campos terrestres también, donde tenemos ubicadas niveles de reserva adecuados que nos permiten mantener niveles de producción que permiten que los proyectos sean rentables a pesar de las bajas de los precios de los hidrocarburos actuales. La siguiente. Este tema ya lo tocó por ahí Guillermo, es simplemente mencionar y recalcar que, bueno, pues los costos de descubrimiento y desarrollo que actualmente manejamos dentro de la empresa, en promedio, que es las columnas que están del lado izquierdo, para el 2014 es cerca del 18 barriles por barril de petróleo crudo equivalente. Esto es, digamos, en conjunto ya de toda la operación que hace la empresa. Si lo desglosamos un poco en lo que nos cuesta, lo que tenemos como costos de descubrimiento y desarrollo para campos marinos, que es las columnas puestas en color rojo, vemos que anda del orden de 10.8, casi $11 por barril, y para campos terrestres es del orden de $22 por barril. Es decir, todavía con estos niveles de costos que nos permite mantener un nivel de competitivo bueno viendo proyectos relacionados con desarrollos terrestres y marinos. Si vemos ahí la gráfica de posicionamiento, pues nos colocamos en una posición bastante buena comparada con otras compañías petroleras internacionales. Vale la pena mencionar que obviamente a medida que nos vamos moviendo hacia proyectos de mayor riesgo, de mayor nivel de incertidumbre, de mayor alto costo de extracción y descubrimiento, pues obviamente estos costos se van incrementando con los años siguientes. La siguiente, por favor. Precisamente esta lámina resume esto, en donde actualmente en el corto plazo pues vamos a estar moviendo en promedio como empresa entre costos que van a andar entre 17 y $20 por barril. Son proyectos que están asociados a las rondas que nos otorgaron en la etapa de ronda cero, proyectos actuales de desarrollo obviamente, pero ya en el mediano plazo la empresa se va a empezar a mover hacia áreas de mayor riesgo, áreas en donde vamos a estar explotando aceites de extrapesados del orden de 10 a 14 grados API. Recordemos que actualmente Pemex produce principalmente aceite pesado de entre 20 y 21 grados API, pero nos vamos a empezar a mover hacia crudos, cuesta más moverlos, cuesta más transportarlos, cuesta más producirlos. Y también obviamente nos tenemos que mover hacia áreas no convencionales, áreas en donde, por ejemplo, en el caso de Chicontepec ya está bien identificado, están evaluadas, certificadas sus reservas y nos tenemos que mover, pero bajo un esquema obviamente de proyectos de mayor rentabilidad, donde reduzcamos drásticamente los costos, bajemos sustancialmente las inversiones y nos vayamos a esquemas también, por qué no decirlo, compartidos con otros operadores. Aquí obviamente ya los costos se irán incrementando en un rango entre 20 y $30 por barril, dependiendo del tipo de proyecto. Y finalmente ya proyectos de largo plazo, en donde aquí ya empieza a tener relevancia los campos de aguas profundas. Campos en donde obviamente el costo de barril va a ser otro totalmente diferente. Los niveles de inversión que se requieren para desarrollar ese tipo de campos son de otra envergadura, son totalmente, digamos, exponencialmente hablando, mayores a los que hemos desarrollado en nuestros campos en aguas someras solamente. Y aquí sí buscamos esquemas propiamente de asociación con operadores, asociación con instituciones que puedan financiar ese tipo de proyectos y que tengan la rentabilidad tal que represente beneficios tanto para Pemex como al tercero como para el Estado. Creemos que este tipo de proyectos, a pesar de la baja de los precios de los hidrocarburos, representa una oportunidad importante por sus niveles de reserva y necesariamente tenemos que movernos en ese sentido. La siguiente, por favor. También es obvio, los precios de los hidrocarburos impactan en forma negativa en los niveles de reservas que documenta cada compañía operadora, cada compañía petrolera. Pemex no es la excepción. Esta gráfica es esquemática. Estos perfiles de producción que vemos ahí son los que justifican los diferentes tipos de categorías de reserva. Aquí muestro en la primera gráfica
los perfiles de producción que están asociados a la reserva probada, es decir, los perfiles futuros que justifican los niveles de reserva probada que tengo documentados dentro de PEP. Y la segunda gráfica en la parte inferior derecha esquematiza los perfiles de producción que justifican la reserva total, es decir, la que está dentro de la categoría 3P. Cada vez que hay una reducción en los precios de los hidrocarburos, obviamente el límite económico de estos proyectos me va reduciendo el nivel de reservas. Obviamente, de acuerdo con los lineamientos que se apega actualmente Pemex, que son para el caso de las reservas probadas, se apega a los lineamientos dados por la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, define que el nivel de precios que se debe usar para evaluar las reservas es el promedio de todo el año. Vale la pena decir que el año pasado, debido a que los precios del petróleo cayó básicamente en el último trimestre, no impactó mucho en la evaluación de reservas. Sin embargo, en este año del 2015 vamos a tener que evaluar nuestras reservas bajo un promedio que seguramente va a andar muy bajo. Y si el segundo semestre de este año sigue con la tendencia que vamos, pues realmente no es un escenario de lo más deseable. Definitivamente, los esquemas que se tienen que evaluar para los niveles de reservas tienen que estar apegados solamente a estos lineamientos, pero el reto de la empresa es buscar aquellos esquemas de desarrollo, aquellos esquemas de producción que me permitan reducir, optimizar inversiones y reducir costos. Bajo esas premisas creo que podemos seguir documentando un nivel de reservas adecuado que soporte nuestros niveles de inversión. Estos perfiles de producción realmente son los que soportan todos nuestros proyectos que tenemos actualmente en PEP. La siguiente, por favor. Si lo vemos ya en forma, digamos, esquemática, va a haber diferentes tipos de negocios a los que nos vamos a enfrentar. Como decía, buscamos diferentes tipos de estrategias, migrar nuestros contratos y EPICOP, buscar los famosos farm out, irnos a participar en las diferentes rondas que está licitando la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pemex va a participar. Pemex buscará los mejores focos de negocio para ahí enfocar sus niveles de inversión, se asociará con otros compañías operadores para presentar una propuesta conjunta en las diferentes rondas, es decir, estamos buscando diferentes estrategias. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a esos tres escenarios. En una primera instancia, lo que muestro en la parte izquierda de la lámina, pues van a ser aquellos proyectos en donde per se pues tienen altos niveles de rentabilidad, perfiles de producción adecuados, niveles de inversión adecuados que nos permiten tener ganancias suficientes para repartir entre los tres diferentes actores, y este tipo de proyectos pues, solamente son los deseables. Aún en escenarios de precios bajos, seguimos teniendo ese tipo de negocios dentro de PEP que lo estamos evaluando actualmente. Habrá otros en donde los resultados ya empezarán a tener características mixtas, es decir, proyectos en donde el nivel de precios de los hidrocarburos sí implica un nivel de decisión importante, es decir, si sigue continuando la baja, es probable que tengamos que reducir nuestra expectativa de negocio o reducir nuestros niveles de inversión y por ende nuestros niveles de producción. O quizás con un nivel de precios adecuado que ronde entre los 40 a 60 dólares, presentan un nivel de oportunidad importante que puede ser que le apostemos a ese tipo de proyectos, puesto que, como dijo ya Guillermo hace un momento, pues son proyectos que son la mayoría de ellos a largo plazo, más allá de 15, 20, 25 años. Entonces, todos pretendemos que los niveles de precio pues vayan mejorando, si no en el corto plazo, por lo menos sí en el mediano y largo plazo. Y va a haber otro nivel de negocio, otro tipo de proyectos, en donde definitivamente el potencial pues no es concretable en estos momentos, en donde los niveles de riesgo son altos, en donde son proyectos que tienen alto potencial, pero a un mediano y largo plazo, en donde ya se ve reflejado en concreto un nivel de precios de los hidrocarburos, en donde podamos lanzarnos a la inversión. Este tipo de negocios obviamente no los acotaremos en este momento, los dejaremos pendientes, buscaremos el momento oportuno para poder lanzarlos. Vale la pena mencionar que la propuesta de farm outs, etcétera, de sesión, siempre tenemos la puerta abierta aquí por parte de la Secretaría de Energía para lanzarlos en el momento en que ya se reúnan las condiciones técnicas y económicas de poderlo hacer. Y obviamente son proyectos que seguramente van a representar un grado de oportunidad importante para la empresa. Muy bien, y con eso, bueno, pues no quiero más que concluir que básicamente los precios de los hidrocarburos actualmente impactan directamente en tres aspectos fundamentales para Pemex Exploración y Producción. Uno, pues solamente son los proyectos que estamos desarrollando actualmente. Pemex está desarrollando proyectos actualmente, está invirtiendo, y obviamente la baja en los precios de los hidrocarburos actuales pues reta la rentabilidad de los mismos. Otro impacto que vamos a tener a finales de este año, pues obviamente es el momento en que vayamos a evaluar nuestros niveles de reserva. Pretendemos mantener por lo menos las categorías probada y 2P en niveles adecuados que nos permitan seguir invirtiendo. Y finalmente, pues obviamente impacta en la decisión
de los negocios, los nichos de negocio que vayamos a llevar en la estrategia de este y el siguiente año. Nosotros tenemos la convicción de que obviamente si los precios de hidrocarburos se mantienen relativamente bajos, nosotros como estrategia tenemos que optimizar las inversiones y tenemos que reducir los niveles de costos actuales. No hay otro esquema factible, tenemos que hacerlo. Y finalmente, bueno, pues la infraestructura de Petróleos Mexicanos sigue siendo un motor importante en la economía del país y no solamente en la actividad petrolera. La derrama económica que hace Pemex en sus diferentes proyectos impacta positivamente en todas las regiones petroleras, desde el norte al sur del país. Entonces, creo que es una oportunidad importante. Nuestro reto es seguir buscando niveles de inversión, buscar asociaciones, buscar nichos de negocio en donde quizás no lo habíamos enfocado porque nos íbamos al petróleo fácil en años pasados. Nos tenemos que ir a petróleos difíciles, que se ha comentado ya en muchas exposiciones por parte de Pemex, nichos de negocio en donde es más difícil extraerlo, pero que hay rentabilidad, y hay rentabilidad para todos, para el Estado, para los terceros y para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar esta primera etapa de presentaciones, después de ir a las preguntas, pues cerramos con broche de oro con el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, el doctor Ernesto Ríos Patrón. Él es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Illinois, también tiene maestría por la misma universidad y tiene la licenciatura en Ingeniería Química de la UNAM. Él fue en Pemex, su puesto anterior, subdirector de Desarrollo de Proyectos de la Dirección Corporativa de Operaciones. También fue encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. Antes, en el IMP, fue director corporativo de Planeación y Desarrollo Institucional, coordinador operativo de proyectos y gerente de planeación estratégica. En la industria privada fue consultor asociado en McKinsey y Company, sucursal México, y también fue ingeniero de proceso en Bufete Industrial. Nombramientos relevantes: consejero independiente en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, consejero independiente del CIATEC, consejero de PMI Infraestructura, consejero de COT Insurance Company, consejero de PMI Norteamérica, responsable ejecutivo del proceso de dirección de negocios en Pemex en 2014 y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Directivos en Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. Doctor Ríos, si nos hace favor de dictarnos su interesante plática, igual que las anteriores. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un privilegio que me hayan invitado a mí y al Instituto a esta plática. Cabría recalcar también un agradecimiento en nombre del Instituto al reconocimiento que Néstor, Gustavo y Pablo han hecho a los 50 años del Instituto Mexicano del Petróleo. Muchas gracias y sepan que el Instituto siempre sabrá estar con la UMAI y las demás asociaciones de ingeniería porque reconocemos el valor de un gremio consolidado y de un cuidado de las especialidades técnicas que requiere un país. Y prueba de ello no es nada más lo que tiene el Instituto, sino que afortunadamente en la audiencia tengo aquí varios colegas pues, que han sido partícipes de este desarrollo de la institución y a los cuales les agradezco mucho su aportación al Instituto y que estén aquí con nosotros. En mi caso, el material que he preparado para esta presentación lo que procura es redondear lo que nos acaban de presentar los demás colegas y está hecho a partir de la perspectiva de qué tenemos que hacer en función de la perspectiva que hemos visto aquellos que nos hemos dedicado a la prestación de servicios, ingeniería, investigación y desarrollo tecnológico ante la actual situación de los precios. Para ello traigo un cierto material que va a abordar la primera parte y la intención de esta primera parte va a ser discutir alrededor de qué perspectivas le estamos viendo a estos precios. Y aunque, como bien decía Guillermo, no hay nadie que pueda predecir los precios y mucho menos nosotros, lo que sí es cierto es que todas nuestras empresas tienen que preparar presupuestos y a partir de los presupuestos tienen que tener una expectativa con la cual trabaja y eso no solo lo hacemos nosotros, sino lo hacen todos los participantes del sector. Con respecto a esa preparación de presupuestos,
lo primero que me gustaría plantear son las causas del precio bajo del petróleo y las expectativas para el resto del 2015, cómo vemos nuestro cierre con respecto a estos precios, argumentos sobre por qué se mantendrán desde nuestra perspectiva bajos niveles de precio en lo que resta de 2015 y 2016, condiciones a observar para una recuperación del precio del petróleo y un mensaje que para mí es clave, que es la repercusión en las inversiones, que no necesariamente es lo mismo que la repercusión en los bloques. Evidentemente, y Guillermo ya nos daba una introducción al respecto, los precios han caído en más de 2 millones de barriles diarios, o más bien han caído debido a una sobreoferta de más de 2 millones de barriles diarios, tanto por el aumento en la producción de Estados Unidos como en el resurgimiento de la producción de Irak y Arabia Saudita. En este tenor creo que valdría la pena recalcar el tema de la importancia de la tecnología. El hecho de que haya aumentado esta producción en Estados Unidos tiene en gran medida el comportamiento de los productores en yacimientos no convencionales, o como se le conoce en la producción de shale gas, y la capacidad que han tenido esos productores para colocar mayor volumen en el mercado. Cabe destacar que estos productores de mayor éxito no han sido necesariamente los grandes productores con grandes economías de escala, sino en realidad, en gran medida, han sido productores de menor dimensión que son muy cuidadosos de su agilidad y del precio y el costo con el que se van desempeñando. La segunda tiene que ver con el resurgimiento, como decía, de la producción de Irak y Arabia Saudita, que entre ambos han incorporado entre 1,5 y 1,6 millones de barriles diarios. Y lo relevante es cómo se comportan las bases del mercado. Como bien nos decían también los anteriores colegas, el comportamiento del precio es claramente multifactorial. Y en ocasiones estamos viendo como ahora que este comportamiento multifactorial no necesariamente está asociada a la condición, como decía Guillermo, del costo marginal de crudo, sino a ciertas condiciones de demanda y oferta o a expectativas de esa demanda y oferta. En ese tenor, el comportamiento de Arabia Saudita en la OPEP al no recortar producción está mandando una señal de reacción respecto a cómo quieren verse en ese mediano y largo plazo dentro de la estructura del mercado. Y es importante entender que estos precios bajos a los que van afectando son aquellos productores de altos costos que no tendrían la capacidad de sostenerse y por lo tanto tendrían que ir saliendo del mercado. Hay un viejo dicho en la industria petrolera que dice que mercado no ganado es mercado perdido. Pero en este caso lo que está sucediendo es que era mercado no ganado, es perdido porque se lo lleva alguien más. Por lo tanto, la estrategia que algunos vemos en la geopolítica es sacar a algunos jugadores del mercado. En esa medida se mantuvo una política o se ha mantenido una política de Arabia Saudita que vemos que aún sigue existiendo, y eso lo que nos indica es que hay que estar pendientes del comportamiento estructural de los jugadores del mercado. Si es así, entonces en el corto plazo hemos estado observando, como bien les decía, que se mantiene esa política, pero también que hay una gran expectativa del acceso de Irán en el mercado. Con el acceso de Irán en el mercado y con los temas que les estoy diciendo, por ejemplo, la CNBC hizo una encuesta entre diversos ejecutivos y expertos del mercado petrolero con respecto a su expectativa de los precios del WTI en septiembre y octubre para fines del 2015. La gráfica azul, porque a lo mejor atrás no la llegan a ver, representa el periodo de septiembre a octubre del 2015 y la gráfica, septiembre-octubre, y la gráfica roja representa también en el 2015 la expectativa para el cierre del año. Y creo que lo más relevante a recalcar es que en el caso de ambas, lo que estamos viendo, ¿dónde ven ustedes la pantalla? Ah, gracias, entonces yo tampoco la veo, pero iba a tratar de señalar con láser, pero como los precios de
del crudo se me cayó la presentación, la proyección del láser. Bueno, lo relevante que van a notar es que el rango que tenemos ahora se encuentra exactamente en los 38 a 40 dólares por barril, exactamente a la mitad de las primeras dos grupos de barras. Eso lo que nos está diciendo es que el mercado está viendo muy consolidadamente una visión al cierre del año cercana a los 40 o 45 dólares por barril. Ese es uno de los primeros temas que al menos en el instituto vamos considerando para efectos de lo que puede significar. Y nos indica que el inicio del año se puede encontrar muy cerca de estas condiciones. Pero hay algo que sustenta esta previsión, que de ninguna manera es una predicción. Bueno, yo creo que tendríamos que entender los elementos que pueden ir desarrollando ese bajo precio. Y solamente por mencionar algunos, están los ajustes en los costos de producción de shale oil en los Estados Unidos, lo que yo refería hace rato, que han sido empresas que se han concentrado en trabajar desde la perspectiva del costo y en tener una gran agilidad y una gran capacidad de reacción a la hora de producir. Eso les ayuda, contrario a lo que algunos esperaban, a mantener producción a precios bajos. Pero aquí hay un mensaje adicional, que hay varios productores independientes en Estados Unidos que no van a tener esa capacidad. No son grandes productores, pero sí es una cantidad razonable de productores independientes que empiezan a sacar sus pozos de operación porque ya no tienen la estructura de costos para atenderlo. Eso, en el mediano plazo, se va a reflejar, como lo voy a decir después, en una reducción de la posible oferta de Estados Unidos, que va a ayudar a empezar a balancear las condiciones de los precios y van a reforzar lo que nos decía Guillermo de la expectativa de mediano y largo plazo hacia precios superiores. Pero en el corto plazo eso todavía no se observa. Siguen sin observarse recortes por parte de Arabia Saudita, lo que mencionaba ya está ahí escrito. La lógica es que si pierden mercado, se aumenta el precio porque se incentiva la producción de shale oil y otras regiones con costos de producción altos. La expectativa de mayor producción en Irán. En el muy corto plazo hay otra señal importante que ya se anunció en Estados Unidos, que es el cierre de refinerías en Estados Unidos por mantenimiento, lo que se reflejará en inventarios y se reflejará en la manera en que la demanda estará consumiendo crudo en el corto plazo. Y empezamos con una coyuntura que se ha reforzado los últimos 2 días de una muy baja demanda en Asia. Los mercados asiáticos están empezando a empujar una condición económica deprimida en esa región. Es una región de alta productividad y que en el corto plazo pues va a empezar a reflejar baja demanda. Y finalmente la fortaleza del dólar, que hace las compras de crudo más caras para los países importadores que realizan transacciones en esta moneda. La que sigue, por favor. Los temas que habría que cuidar para entender cuándo esperaríamos ver recuperar el precio, pues tienen que ver con lo que mencionaba hace rato. La propia condición que estamos viviendo, particularmente en Estados Unidos, puede provocar una disminución de la oferta en Estados Unidos y otras regiones en la medida en que se retiren varios productores con costos de producción alto. Con eso esperamos que las condiciones básicas o estructurales del comportamiento del mercado se vayan acercando a las condiciones a las que estamos acostumbrados, que reflejan económicamente el principio del costo de producción. Un ejemplo es que hay una empresa que se llama KKR Samson, que recientemente, en estos días, se declaró en quiebra y es una empresa con un valor de $7,000 millones, por lo menos así estaba previsto en el 2011. También una menor oferta con respecto a la esperada, porque aquí tiene mucho que ver la producción fuera de la OPEP. Y lo que habría que mencionar es que esta producción fuera de la OPEP solo crecerá 270,000 barriles diarios. Y esa posible caída de la producción que les decía de Estados Unidos se espera que pueda caer entre 9.4 y 9 millones de barriles diarios en el mercado. Esto lo que nos está hablando es precisamente esa reducción de la sobreoferta, o dicho de otra manera, es una experiencia que estamos viviendo que no se había visto en mucho tiempo respecto a cómo el mercado puede reaccionar cuando no espera que la OPEP
sea la que reaccione para el control de los precios. Esa es la otra experiencia que estamos teniendo. Finalmente, todavía en términos globales, y habría que ver cómo resulta esto en función de la condición de Asia, un mayor crecimiento económico del esperado hacia 2016 sigue estando en las proyecciones internacionales que estarán por ser revisadas. Y finalmente, los recortes presupuestales de muchos países productores por demasiado tiempo, donde aquí ya cabe aclarar el tema de Arabia Saudita. La política de Arabia Saudita no ha sucedido sin tener una afectación para ellos, porque el precio de producción de Arabia Saudita sin duda es muy reducido, pero también es cierto que su presupuesto, su propio presupuesto, se encuentra entre 80 y 90 dólares, o requiere para estar balanceado un precio del crudo de entre 80 y 90 dólares por barril, lo que refuerza la expectativa que tenemos algunos de que la condición es quién gana segmentos de mercado y cómo le da sustentabilidad a esos segmentos de mercado. Evidentemente, para nosotros, empezando a enfocarme hacia lo que vamos a hacer las empresas de servicios, de ingeniería y de investigación y desarrollo, pues es evidente que esto sigue afectando en México en términos de que una parte importante de los ingresos públicos, como se muestra en la parte de arriba, pues siguen proveniendo de los propios ingresos que nos genera el petróleo, y evidentemente tanto nuestra condición de plataforma como nuestra condición de precio pues nos están llevando a una importante declinación de esa capacidad de ingreso, que es la que tengo abajo. En 2012 Pemex ha sufrido un recorte de presupuesto por 62,000 millones de pesos, pero yo creo que aquí lo importante a destacar es que no es el único, sino que en el resto del mundo la situación, particularmente en los primeros 6 meses de 2015, pues ha sido igual, ha provocado que se difieran diversos proyectos que dejan de ser rentables a precios menores por 60 dólares por barril. Aquí sí habría que precisar que acabamos de ver en una gráfica que presentó Alfonso que Pemex mantiene un esfuerzo muy importante de producción, y me voy a referir al beneficio que eso significa para el país y que tenemos que saber valorar. Lo que sí cabe destacar es que hay estudios que muestran que en estos bajos precios del petróleo, hacia 2016, podría todavía haber una inversión pospuesta de más de 200,000 millones de dólares que equivaldría a incorporar 20,000 millones de barriles crudos en reserva menos. Es decir, otra vez los principios del mercado se van a ir regresando a ese punto de estabilidad, pero en ese periodo seguiremos pasando momentos complicados. Lo relevante es que para reducir costos observamos recortes en puestos de trabajo y reducción de inversiones en nuevos contratos, adjudicaciones, capacidad, consultorías y proyectos de aguas abajo. Ese ha sido el comportamiento general. ¿Qué hacemos? Nada más la que sigue, por favor. Claro. Antes de decir qué hacemos o qué reflexión tenemos dentro del IMP, valdría la pena destacar que todo lo que he hecho, yo termino esta sección con la forma en la que empezó Guillermo, que es que la principal función de los economistas que se dedican a pronosticar los precios del petróleo es reconfortar a los meteorólogos de que hay predicciones peores que las de ellos. Y esto lo decía Philip Verleger, que es un economista del MIT con más de 40 años de experiencia, el primero en explicar el surgimiento de los mercados de commodities en energía y el pronosticador del contrashock petrolero de los años 80. Habiendo puesto eso en nuestra perspectiva, quisiera terminar los siguientes 3-4 minutos con las reflexiones de, bueno, ¿y qué hacemos en la medida en que vamos superando esta coyuntura? Y empezaría por el primer tema de cómo valoramos lo que nosotros mismos hemos gestado tanto en el largo como en el corto plazo. Y el primer tema que tenemos que valorar es el talento y la competencia que hemos generado. Como bien decía hace un momento, en muchas empresas esto se ha reflejado en recortes de puestos de trabajo, pero tenemos que ser muy cuidadosos de diferenciar el recorte del puesto de trabajo de la pérdida del talento o de la capacidad. El talento técnico, la competencia técnica, la experiencia asociada,
debemos de evitar caer en el truco de ponerlo en un mercado de honoristas o en un mercado de andarlos cachando en la medida en que diferentes empresas podamos empezar a ganar proyectos y a ver si los obtenemos a menor costo. Porque lo que realmente estamos afectando no es solo la visión de coyuntura, sino es la competitividad de mediano y largo plazo en el momento en que vayamos recuperando estos precios, como lo venía mencionando adelante. Eso requiere atención, nosotros decimos en el instituto, cirugía cuidadosa del mantenimiento de cada una de esas capacidades técnicas, y es muy importante no caer en ese truco. El segundo mensaje que yo creo que es muy importante que veamos, y yo interpreto gran parte de lo que Guillermo nos ha traducido y en el instituto así lo hacemos, es que podamos diferenciar, como decía, el concurso por el bloque o el concurso por los proyectos como nosotros estamos acostumbrados de la adquisición de los bloques. Sin duda alguna, todo nos demuestra que dejan de haber varias inversiones en proyectos, pero no necesariamente la industria petrolera piensa a 1 o 2 años o piensa con una condición presupuestal. La industria petrolera piensa a mediano y largo plazo y factoriza los elementos de los precios, esperados. Una manera de corto plazo para saber cómo lo están factorizando es estar pendiente de cómo las empresas operadoras van a sacar su presupuesto fiscal en los próximos meses en Estados Unidos y con qué precio del crudo van a sacar esa perspectiva. Seguirá siendo corta, pero a la hora de querer ganar un bloque, lo que ellos van a ver es el valor acumulado de varios años de desarrollo y producción de los proyectos. Los proyectos petroleros no se desarrollan en 1 o 2 años, se desarrollan, Alfonso no me dejará mentir, se desarrollan en varios años. La otra es entender el momento en el que nos encontramos, el nivel de actividad que tiene actualmente la CNH, además de ser muy intenso, bueno, no soy yo el que lo debe declarar, pero lo que he podido observar, igual espero que Néstor no me deje mentir, noten ustedes la enorme actividad e interés que existe por la información sísmica, por la interpretación de la información sísmica, por los datos, por el conocimiento que significa. Todo eso lo que implica es un mercado que está evaluando el potencial de negocio a mediano y largo plazo. Y ese potencial de negocio se mantiene vigente, lo cual al menos en el instituto con una expectativa muy positiva, lo vemos como un tema de que el mercado y los nuevos jugadores van a seguir entrando y van a seguir buscando competitividad, van a pensar a mediano y largo plazo y van a pensar en la recuperación global del negocio. Eso implica para nosotros una gran transformación en nuestra forma de pensar. Y eso es a lo que invito aquí a todos los asistentes de las diferentes firmas y empresas de servicios. Aquí hay que pensar ya no en el tema de obtener el contrato o ganar el presupuesto. Hay que pensar en el tema de cómo alinearnos a generar valor. Evidentemente Pemex y todos los jugadores van a ser extremadamente cuidadosos en observar su costo de producción, su costo de desarrollo. En la medida en que nosotros mantengamos el talento que les mencionaba yo hace un momento, lo incorporemos a la manera de trabajar y desarrollar nuestras diferentes propuestas u ofertas y nos concentremos no en el máximo valor que podemos extraer de nuestros contratos o en el máximo monto de ingreso de los contratos, sino nos extraigamos en la máxima competitividad y eficiencia que le podemos generar al productor, entonces vamos a estar en una mucho mejor condición. Y la realidad es que otro de los cambios de la reforma energética es que poco a poco han ido cambiando la visión de la adjudicación del menor costo a la adjudicación del mayor valor generado. Lo que nos toca, a juicio al menos del instituto, es subirnos todos juntos a ese tenor. Para atender estos dos temas, y con esto cierro, tenemos herramientas que si nos reunimos otra vez como gremios y aprovechamos instancias como la UMAI, y aquí en nombre del instituto
ofrezco al UMAI la aportación que podamos tener para facilitar esto para la Unión y sus asociados, es otra vez ese tema de talento. Dentro de los 10 mandatos que el presidente de la República dio al arranque de la reforma energética, fue el del desarrollo de talento. Hay un plan de formación de recursos humanos que editó la Secretaría de Energía y que tiene asociados recursos de fondos, particularmente en el fondo CENER-CONACYT, que si en vez de estarnos viendo segmentados, lo leemos y pensamos en el mantenimiento común de las competencias, entonces podemos trabajar en conjunto, y esta es la oferta que hacemos. El instituto, ahora con su nuevo mandato, es un instituto nacional que puede ayudar a armar estas capacidades en conjunto y aprovechemos esos fondos que nos están dando para que sean la base de la extensión y formación del talento que nos hace falta, sin que tengamos en ese momento que estar financiando ese desarrollo del talento. Nos están poniendo parte de la mesa. El chiste es que no la segmentemos, el chiste es que nos unamos y encontramos la manera de desarrollarla. La segunda, ya le decía yo hace un momento, que es la visión de competitividad, es entender la condición de visión de costo que van a tener los operadores en el corto plazo y la orientación que tengamos en establecer nuestros mecanismos de operación, e insisto, no solamente en la generación del ingreso que significan los contratos, sino en la efectividad del contrato. Hacer todo lo posible por generar estimaciones de costo realistas que hagan lo más posible reflejar lo que nos va a costar la operación de esos proyectos y no caer en la tentación de tratar de generar el costo más bajo para ver si después lo puedo recuperar. Ese esquema cada vez está más cerrado, cada vez tiene más controles y no va a ser el esquema más efectivo para impulsar la competitividad de Pemex y de los jugadores que estén llegando. Y los que están llegando pueden conseguir capacidades con nosotros o, en todo caso, si lo que valoran es ese costo de descubrimiento y esa efectividad, les va a salir más caro estar cambiando los costos durante el desarrollo y van a preferir proveedores confiables. Entonces, la señal final es muy difícil la situación de caja para muchas de las empresas, pero siempre la crisis es oportunidad de mantener talento y de enfocarse competitivamente desde la perspectiva de aquel al que vamos a servir para su generación de valor, para irnos convirtiendo en proveedores confiables. Finalmente, hay una reflexión nacional que vale la pena considerar y es otras fuentes de energía. Hay importantes fuentes de energía en el país en las que tenemos que romper paradigmas, como la propia geotecnia, de donde somos muy ricos, o como la propia energía nuclear, que nosotros como ingenieros debemos ayudar a transmitir con menor temor y con más confianza en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor.